La verdad es que es un honor estar con ustedes compartiendo los próximos minutos hablando de un tema que desde mi punto de vista tiene una relevancia clínica mayor. Vamos a hablar en los próximos minutos de algunas estrategias que nos pueden servir para identificar y para poder tratar de manera eficaz a un grupo de pacientes que sangran de manera masiva. Antes de continuar, quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de algunos fármacos y de algunas intervenciones y no tengo ningún conflicto de interés que declarar al respecto de ninguna de ellas. Cuando hablamos de sangrado masivo, casi siempre me gusta empezar con una metáfora que creo que es muy importante que tengamos en mente y que aplica a muchos escenarios clínicos. Hay dos tipos de motociclistas, los que se cayeron y los que se van a caer, eso nos queda muy claro. Y también hay dos tipos de anestesiólogos, los que hemos tenido sangrados masivos y los que los van a tener. Así que de tal suerte la preparación es muy importante y igual que las grandes competencias se ganan en el gimnasio, se ganan con meses de anticipación, se gana con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, no se gana el día de la competencia. Lo mismo sucede con el sangrado masivo. Si nosotros queremos tratar a pacientes que sangran de manera masiva el día del evento clínico, lo que va a pasar es lo que vemos en esta parte de la diapositiva. Normalmente se vuelve un caos y normalmente es una situación desordenada que puede desencadenar en un desenlace no favorable en este grupo de pacientes. En los próximos minutos vamos a tratar de hablar de algunos puntos importantes que al final los queremos llevar a casa con algunas herramientas que nos pueden servir para atender mejor a este grupo de pacientes. Vamos a ir desde un panorama general que nos puede servir a todos para ubicarnos en cuál es nuestra realidad y cuál es el tipo de pacientes que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de fisiología de la coagulación, que siempre es bueno recordar y reafirmar algunos conceptos importantes para poder llevarlos a la práctica clínica y al final vamos a revisar algunas intervenciones y su eficacia para poderlas aplicar una vez que nosotros hemos identificado a los pacientes que pueden sangrar de manera masiva. No es raro que en el quirófano o en la sala de urgencias o en las salas de labor, parto y recuperación podamos encontrar este escenario, pacientes que sangran 10 litros, 15 litros o más y que puedan requerir reanimación con hemoderivados en cantidades como las que pueden ver en esta diapositiva. Este es un paciente que se trasplantó de hígado y que sangró 22 litros y que lo que nosotros administramos es lo que ustedes están viendo en esta pantalla. Aquí podemos ver paquetes lobulares, plasmas frescos, crioprecipitados y plaquetas que fueron necesarios. Como comentario adicional, hay que mencionar que este paciente se fue a su casa caminando un par de días después de haber sido trasplantado. Normalmente, cuando estas situaciones suceden, como mencionamos al principio, se vuelve una situación poco controlable, en donde hay sangre por todos lados, sangre en el piso, en el techo, y la clave para poder solucionar o enfrentar mejor este escenario clínico es la preparación y la adquisición de habilidades y conocimientos previos a la situación que nos puedan ayudar a tratar mejor a este grupo de pacientes. La experiencia que nosotros hemos tenido viene del trasplante de hígado, sin embargo no es la única situación o clínica que nos puede dar experiencia para tratar a pacientes que sangran de manera masiva. Históricamente, como ustedes ven en esta gráfica publicada por el Senatra, el número de casos que se han hecho en nuestro país ha ido aumentando. Esto está reportado hasta 2017 con 183 casos reportados en el país en el año 2017. Nosotros en nuestro centro para este año hicimos 47 de los 187 trasplantes de hígado que se hicieron, entonces nos pusimos en el primer lugar de establecimientos que reportaron trasplantes de hígado en el año 2017 y lo mismo sucediendo en el 2018 y en el 2019 y de ahí es donde hemos obtenido nuestra experiencia de identificación y tratamiento de pacientes que sangran de manera masiva. Sin embargo, no es el único escenario que nos puede presentar este reto. Uno de los escenarios clínicos más comunes en donde podemos ver sangrado masivo es los pacientes que son víctimas de trauma mayor, los pacientes que son víctimas de traumas por accidente automovilístico o en algunos otros áreas geográficas, desafortunadamente, pacientes que son víctimas por armas de fuego también pueden llegar a sangrar de manera masiva en un gran número de casos.
En el mundo se reportan alrededor de 5 millones de personas que pierden la vida secundaria de un accidente de alta velocidad, y de estos 5 millones, la mitad, la causa directa de la muerte o de la pérdida de vida de este grupo de pacientes es relacionado o secundario al sangrado masivo. Sabemos que la magnitud del sangrado está relacionado directamente con la sobrevida. Aquellos pacientes que sangran lo suficiente para requerir menos de 10 paquetes globulares durante la reanimación inicial, el 99% están vivos a las 24 horas. Sin embargo, los pacientes que requieren más de 10 paquetes globulares para ser reanimados en las primeras 24 horas, solo el 60% están vivos a las 24 horas. De estos datos podemos inferir que la reanimación inicial y el tratamiento de este grupo de pacientes es fundamental para poder impactar en la sobrevida de este grupo de pacientes. Y lo mismo sucede en quirófano, los pacientes que llegan por víctimas de trauma o pacientes que son sometidos a cirugía mayor o algunos escenarios específicos, como les mencionaba, el trasplante de hígado. Entonces, directamente, si nosotros estamos preparados para manejar este grupo de pacientes, podemos incidir positivamente en la sobrevida de los pacientes que sangran de manera masiva. A lo largo de los años, esta situación clínica ha ido aumentando el interés y ha ido acumulándose mayor evidencia en cuanto al tratamiento de este grupo de pacientes. Inicialmente, la mortalidad de pacientes que sangraban masivamente en la década de los 80 era tan alta como el 80%, es decir, era casi una sentencia de muerte que una persona perdiera más de 2 litros de sangre. Esto resultó que en la década de los 90 y hasta los 2010, con la implementación de estrategias colectivas y bien organizadas, como la implementación del ATLS, disminuyó la mortalidad hasta el 50%, y posterior a la implementación de estas estrategias, a partir del 2010, con algunos conceptos adicionales y algunas otras herramientas farmacológicas que nos han servido para tratar este grupo de pacientes, la mortalidad ha disminuido hasta cerca del 20%. De estas intervenciones, la más, creo que importante, que vale la pena mencionar, es el concepto de resucitación balanceada, que más adelante vamos a tocar con un poco más de detenimiento. Para empezar, cuando tratamos pacientes que sangran de manera masiva, lo primero que tenemos que tener claro es algunos conceptos de fisiología de la coagulación que nos deben de dar herramientas suficientes para poder dirigir las intervenciones hacia los puntos que puedan estar alterados en la cascada de coagulación, que probablemente puedan favorecer que estos pacientes sangren de manera masiva. Hay que recordar que la coagulación es un mecanismo fisiológico de defensa ante la ruptura del endotelio y que está destinada a prevenir la pérdida de sangre secundaria a este insulto, y es una respuesta coordinada entre la formación del coágulo y el tapón hemostático, seguido de un proceso de remodelación y limitación al sitio de la lesión. Esta es una respuesta coordinada, balanceada, y que es muy fácil de perder este equilibrio. El equilibrio está dado entre factores procoagulantes y anticoagulantes de manera natural, como mencionábamos hace un momento. Esto está dedicado o está dirigido a localizar al sitio de la lesión esta respuesta fisiológica que tiene como finalidad detener la hemorragia como un mecanismo de defensa. Hay que recordar que la coagulación es un mecanismo fisiológico, es un mecanismo dinámico, y es un mecanismo que está localizado en el sitio de la lesión del endotelio, que está mediado por la expresión de factores subendoteliales, particularmente el factor tisular, que es un factor tisular expresado por células de músculo liso y de los fibroblastos, que prácticamente recubren la totalidad del cuerpo humano, y al momento de que se pierde la integridad del endotelio, estos factores se expresan y van a desencadenar la primera fase de la coagulación, que es la activación de las plaquetas. Esta activación de las plaquetas va a tener como objetivo iniciar la segunda fase de la coagulación, que es la amplificación, y esto va a estar mediado por la generación de trombina a partir de la activación de los factores de coagulación que circulan de manera inactiva y que van a ser activados de manera secuencial y de manera explosiva una vez que las plaquetas han sido activadas. Hay que recordar que esto sucede físicamente en el sitio de la lesión y que es una respuesta que va a estar localizada en este sitio y que tiene como
papel o como reacción fundamental la conversión de protrombina en trombina, que tiene como finalidad actuar directamente sobre el fibrinógeno, y el fibrinógeno va a hacer o va a tener como función formar estos puentes de fibrina que son los que le van a dar la estabilidad al coágulo una vez que se ha formado el tapón hemostático por medio de la agregación de las plaquetas. Esta es la primera parte de la coagulación, digamos que tiene como objetivo detener de manera inmediata la pérdida de sangre, y como ustedes ven, a través de la formación de los puentes de fibrina le va a dar mucha estabilidad y va a capturar, además de plaquetas activadas, algunos eritrocitos que van a tener como finalidad formar un tapón hemostático eficiente y localizado en el sitio de la lesión, que va a tener como finalidad detener el sangrado en el sitio de la lesión sin que la sangre en su totalidad pierda su estado líquido y que pueda seguir circulando y llevando oxígeno a los tejidos. Tradicionalmente, cuando nosotros nos enfrentamos a la fisiología de la coagulación, lo que nos encontramos es una tabla como la que ustedes ven en esta diapositiva. Es una tabla con muchos factores de coagulación, con algunos números romanos, algunos nombres propios. Se vuelve muy complicado entender o tratar de seguir la fisiología de la coagulación cuando la leemos en los libros tradicionales o lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela de medicina hace 15 o 20 años, y probablemente en algunas escuelas de medicina se sigue enseñando la cascada de coagulación más o menos con este mecanismo. Sin embargo, de esta cascada de coagulación tradicional, que se dividió en dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, para facilitar su estudio y su enseñanza, ha ido evolucionando a partir más o menos de la década de los 2000 a un concepto un poco más contemporáneo de la coagulación, en donde se centra en dos complejos principales que tienen como actividad fundamental la conversión de la protrombina en trombina. De estos factores llama mucho la atención o se centra mucho la atención y el estudio en el complejo formado por el factor tisular con el factor 7, que circula en la sangre de manera inactiva, y que una vez que sea activado por medio de la interacción con el factor 7, con el factor tisular, va a tener acción directa sobre el factor 9 y el factor 10 activado, que una vez que se une con su cofactor, el factor 5, van a tener la capacidad de convertir la protrombina en trombina y la trombina directamente actuar sobre el fibrinógeno y favorecer el establecimiento de los puentes de fibrina que habíamos visto en la diapositiva previa. Estos dos complejos o estos dos sistemas de la cascada de coagulación es donde hemos centrado la gran mayoría del conocimiento y de las recomendaciones que han surgido a partir de este nuevo modelo de la coagulación, y también ha tomado mucha más relevancia y hemos centrado un poco más nuestro entendimiento en el sistema natural de inhibición de la coagulación, que está mediado por las proteínas C, la proteína S y la trombomodulina en el endotelio, y que este mecanismo, la interacción de estos factores, va a tener como finalidad controlar de manera natural este proceso explosivo de la coagulación. De ahí que este modelo tradicional que veíamos, que se divide como la vía intrínseca, la vía extrínseca, luego la vía común, y que tiene como finalidad la polimerización de las fibras, la fibrina, una vez que se ha sido convertido el fibrinógeno, se vuelve un poco difícil de entender si nosotros la vemos así como tradicionalmente nos la habían enseñado, y nosotros preferimos ver el modelo de coagulación como un modelo dinámico, continuo, con asas de retroalimentación positiva y negativa, que tiene como eje central o como parte central, igual que en el sistema tradicional, la formación de trombina a partir de la protrombina. Sin embargo, también tiene igual importancia la parte regulatoria por medio de la actividad del plasminógeno, que una vez que ha sido activado se convierte en plasmina y tiene la capacidad de remodelar el coágulo una vez que ha sido establecido, y tiene la capacidad de romper estos enlaces de fibrina que le han dado estabilidad al coágulo una vez que ya no es necesario. Si nosotros vemos este esquema, es un poco más amigable, es un poco más creíble y es un poco más fisiológico.
Otro de los cambios de paradigmas cuando hablamos de fisiología de la coagulación es el papel central que ha ido adquiriendo el fibrinógeno. Ustedes ven en esta diapositiva una molécula de fibrinógeno con los sitios donde la trombina actúa por medio de la eliminación de los fibropéptidos A y fibrinopéptido B, que estos son medibles en la sangre una vez que nosotros queremos medir qué tan activa ha sido la polimerización del fibrinógeno. Y esta es una molécula individual y aquí vemos cómo se polimeriza por medio de la acción de la trombina y es digamos, la vista molecular de un coágulo un poco más estable. Si nosotros tomamos una fotografía electrónica, más o menos lo que vamos a ver es esto. Esto en verde son los puentes de fibrinógeno con eritrocitos atrapados y plaquetas activadas. Más o menos así es como se ve un coágulo bien organizado y bien firme que tiene como objetivo detener la hemorragia en el sitio de la lesión. Cuando hablamos de sangrado masivo, es muy frecuente que nosotros tengamos diferentes opiniones. Es muy frecuente que hay veces que en una cirugía o en un paciente víctima de trauma sangra mucho, sin embargo, no necesariamente cumple los criterios tradicionales para poderlo clasificar como un paciente que sangra de manera masiva. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es tratar de estandarizar las definiciones de sangrado masivo para poder aplicar de manera regular y sistematizada las intervenciones dirigidas a detener el sangrado masivo. De las definiciones más comunes que nosotros encontramos es la definición por el ATLS. Nosotros normalmente nos sentamos en los sangrados grado 4, en donde los pacientes han perdido por lo menos 2 litros de sangre y tienen una clínica muy florida de choque hipovolémico secundario a la hemorragia masiva. Este es el grupo de pacientes en los cuales nos centramos y en los cuales los próximos conceptos que se van a discutir están probados. Cuando nos encontramos en estas situaciones, solamente son pacientes que pueden sangrar mucho, sin embargo, no cumplen los criterios de sangrado masivo para poder aplicar los conceptos que nosotros vamos a detallar. Estrictamente, la definición de sangrado masivo es aquel paciente que sangra por lo menos 10 paquetes globulares en un periodo de 24 horas o el equivalente a un volumen circulante en un paciente adulto sano de 40 años. Esto equivale más o menos a 70 mililitros por kilo en un adulto promedio. Este es el tipo de pacientes que se puede calificar y que se debe de calificar como pacientes que sangran de manera masiva. Si no alcanza estas definiciones, en realidad solamente es un paciente que ha sangrado mucho y no necesariamente tiene que entrar en estos protocolos de sangrado masivo. Normalmente no nos da tiempo para esperarnos 24 horas para ver si ese paciente ha requerido 10 paquetes globulares o ha sangrado suficiente como para calificarlo como un paciente que sangra de manera masiva. Entonces, lo que hemos hecho es adaptar esta definición a el paciente que ha necesitado por lo menos 4 paquetes globulares en un periodo de 1 hora y que se prevé que continúe sangrando. Esta definición es mucho más práctica para los pacientes que están en quirófano o que llegan a la unidad de urgencias, y una vez que tenemos esta situación clínica, nosotros podemos asegurar con certeza de que el escenario clínico al cual nos enfrentamos es un paciente que sangra de manera masiva. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega a la unidad de urgencias, víctima de trauma de alta velocidad o víctima de una lesión por una arma de fuego, lo más probable es que ese paciente ya tenga cierto grado de coagulopatía asociada al trauma. Si ustedes ven, esta es una diapositiva en donde se muestran los componentes de la coagulopatía asociada al trauma y es muy frecuente que nosotros lo veamos. Un paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos, de urgencias, víctima de trauma, lo más probable es que ya tenga una disminución en la función de sus factores de coagulación de por lo menos 30%, y esto lo puede poner en una situación de riesgo para seguir sangrando. Si a esto nosotros le agregamos que lo vamos a diluir, vamos a favorecer que pierda temperatura corporal y no podemos controlar el sitio de sangrado, lo más probable es que caigamos en una situación clínica que conocemos como espiral de la muerte, y está compuesta por estas situaciones clínicas que están caracterizadas principalmente por acidosis, hipoxia tisular,
mayor hipotermia, y estos factores se van a ir complicando una vez que se presentan y no los tratamos de manera inmediata. Y esto es lo que conocemos como espiral de la muerte. Los principales componentes, como mencionábamos, es hemorragia, hipotermia y acidosis, y principalmente es el resultado de sangrado y hemodilución no controlada en el primer sitio de contacto de atención de emergencia. Normalmente lo que vamos a ver es hipoperfusión grave, lesión tisular, fibrinolisis e inflamación, y esto normalmente nos va a dar más coagulopatía, va a sangrar más, y por eso nosotros normalmente nos referimos a esta situación como espiral de la muerte, pues una vez que empieza a sangrar no hay manera de detener este grupo de pacientes y finalmente pierden la vida. Y esto es una situación clínica que habíamos visto muchas veces en las unidades de emergencias y algunas veces en quirófano también lo hemos visto. Tradicionalmente se nos ha recomendado como estrategias de manejo iniciales a un paciente que llega a la unidad de emergencias víctima de un trauma de alta velocidad o una herida por arma de fuego, que se le coloquen 2 vías de alto calibre, que se reanime inicialmente con 2 litros de solución cristaloide, y algunas de las metas hemodinámicas o paraclínicas que son muy comunes que se nos menciona es que logremos mantener una hemoglobina de por lo menos 10, un INR de menos de 1.5 y una cuenta plaquetaria de más de 50,000. Sin embargo, en la actualidad sabemos que no necesariamente es el mejor abordaje por varias razones. La principal es que la administración de 2 litros de solución cristaloide, lo que nosotros vamos a favorecer es la perpetuación de hipotermia en un paciente que de por sí ya puede estar perdiendo una gran cantidad de temperatura corporal. Vamos a diluir los factores de coagulación que de por sí ya sabemos que tiene un 30% de déficit al momento de haber llegado a la unidad de emergencias, y podemos llevar esta disminución a 50 o hasta el 70%, favoreciendo la espiral de la muerte. Entonces, no necesariamente son los mejores abordajes, y estas metas normalmente nos van a tardar entre 1 hora y hora y media para regresar del laboratorio, un tiempo en el que nuestro paciente probablemente tenga un escenario clínico completamente diferente. Entonces, en la práctica clínica normalmente esto no es tan fácil o tan efectivo para llevarlo a cabo. De ahí que nosotros como hemos logrado mejorar estos protocolos de manejo de los pacientes que sangran de manera masiva. Desafortunadamente, la gran mayoría del conocimiento que tenemos y de las intervenciones que sabemos que son útiles, las hemos obtenido de los conflictos armados que se han llevado a cabo en la época moderna. En la Primera Guerra Mundial, lo que nosotros encontramos es que la sangre completa probablemente se asociaba a mejores desenlaces en pacientes que eran víctimas de herida por arma de fuego en el frente de guerra. Se empezaron a utilizar cristaloides de manera abundante, y algunas técnicas de laboratorio se mejoraron para poder brindar una mejor atención en este grupo de pacientes durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron los bancos de sangre hacia el sitio hacia el frente de guerra, y eran reanimados en el sitio donde perdían sangre de manera masiva, y también vieron que la sobrevida de este grupo de pacientes era mejor. En los años 60, el conflicto armado de Vietnam nos dio la posibilidad de utilizar sangre fraccionada y almacenada previamente para poder ser manejada más fácilmente en el sitio en el frente de batalla, y también se observaron algunos beneficios de estas estrategias. Y finalmente, en los últimos conflictos armados, lo que nos han dejado son los protocolos de transfusión masiva y los conceptos de reanimación balanceada a partir del conflicto bélico de Afganistán y de Irak. La estrategia de manejo más importante que nos han dejado estos conflictos armados es la resucitación balanceada, que tiene 3 pilares importantes que están encaminados para mejorar o para restablecer la perfusión tisular en este grupo de pacientes, y el primer pilar es la minimización de cristaloides con el fin de evitar hipotermia, evitar la dilución de los factores de coagulación, y también evitar el daño que pudiera ocasionarse directamente por la infusión masiva de cristaloides al endotelio en este grupo de pacientes que de por sí ya están en un estado proinflamatorio. El estado de hipotensión permisiva, siempre y cuando sean pacientes de edad avanzada o en los extremos de la vida y que no sean portadores de alguna enfermedad coronaria o de hipertensión descontrolada. Fuera de esos, a grandes rasgos, todos los pacientes podemos aplicar un concepto de hipotensión permisiva con una presión media de entre 50 y 60 milímetros de mercurio para tratar de disminuir la pérdida de sangre hasta el momento en que sea controlado por medios quirúrgicos o por medios definitivos la pérdida de sangre en este grupo de pacientes.
Y el tercer pilar de la resucitación balanceada es la relación de los productos que vamos a utilizar. Tradicionalmente hemos utilizado, o lo que muchas veces sucede en el quirófano o en las áreas de urgencias, es que nos llegan con la carretilla de paquetes globulares y le pasamos los 4 o 5 paquetes globulares como van llegando. Sin embargo, esto no es lo más adecuado y no es lo más seguro para poder reanimar este grupo de pacientes. Y a partir de los conflictos bélicos, lo que hemos encontrado es que la relación de productos más fisiológica y con mejor pronóstico de los pacientes que sangran de manera masiva es utilizar una relación de productos que se asemeje a la sangre completa, es decir, utilizar un paquete globular, un plasma fresco congelado y un pool de plaquetas. Lo que nosotros hacemos en la práctica clínica es utilizar un paquete globular, un plasma fresco y cada 5 ciclos una aféresis de plaquetas. Es decir, cada 5 paquetes globulares llevamos una aféresis de plaquetas. Dígame, doctor. ¿Por cada paquete globular? Sí, por eso nos llevamos a cada 5 ciclos. Sí, a cada 5 ciclos. Pero lo que está ahí descrito es un concentrado plaquetario bilirubital. Sí, sí, sí. Y el control de daños debe estar dirigido a restaurar la perfusión tisular. Definitivamente esto es un trabajo en equipo. Una vez que el paciente ingresa a quirófano o en la unidad de emergencias, se debe de tener en mente que uno de los principales objetivos es restablecer la perfusión tisular y esta resucitación orientada al control de daños va muy de la mano con la cirugía de control de daños. Es decir, una vez que el paciente se identifican urgencias, se tiene un plan quirúrgico para poder llevar a cabo un tratamiento definitivo y detener la pérdida de sangre. El paciente entra a quirófano, se hace lo que se tenga que hacer de manera pronta y lo más rápido que se pueda. Lo que sea o que necesite un tratamiento definitivo y que no sea urgente, se deja para un segundo tiempo quirúrgico, se traslada al paciente a la unidad de cuidados intensivos, se recuperan los parámetros fisiológicos y una vez que la amenaza de pérdida de la vida sea menor, puede regresar a quirófano para un tratamiento definitivo. Más o menos así es como se está planeando el abordaje de control de daños. Es muy importante tener en mente que esta situación clínica nos va a demandar la administración de hemoderivados en grandes cantidades y en tiempo corto de tiempo. Y hay que tener en mente que todas las complicaciones que nosotros podemos ver secundarias a la administración de los hemoderivados en un paciente que sangra de manera masiva van a ser mucho más floridos. De estas complicaciones, una de las más importantes y más temidas es la presentación de hipercalemia. Si nosotros recordamos, la concentración de potasio en un paquete globular que ha sido almacenado por lo menos 7 días puede ser tan alta como 12 miliequivalentes por litro, y si ese paciente recibe un paquete globular que ha sido almacenado por más tiempo, hay algunos paquetes globulares que han sido almacenados hasta por 21 días, la concentración de potasio puede ser tan alta como 32 miliequivalentes. Si nosotros lo administramos de manera rápida, muy probablemente vamos a tener eventos o manifestaciones graves de la administración rápida de una concentración alta de potasio. Entonces, una de las intervenciones más importantes es, si no podemos identificar estos paquetes globulares viejos, lo más importante es tratar de administrarlos lo más despacito que se pueda, o en la medida de lo posible tener una comunicación directa con el banco de sangre, y cuando se activa un protocolo de sangrado masivo, los paquetes globulares que se vayan a utilizar son paquetes globulares los más jóvenes que se puedan. Si ustedes recuerdan, uno de los componentes importantes de la triada de la muerte es la acidosis metabólica, y cuando nosotros administramos paquetes globulares de manera rápida y paquetes globulares que han sido almacenados por varios días, podemos agravar fácilmente y gravemente la acidosis de este paciente. Un paquete globular que ha sido almacenado por 21 días, su pH puede ser tan bajo como 6.87 y a los 35 días puede ser tan bajo como 6.73. Si nosotros le agregamos que ese paciente puede requerir 4, 6 o 8 paquetes globulares, la posibilidad de que nosotros tengamos una acidosis grave es muy alta, y esto nos puede agravar la triada de la muerte y, al final de cuentas, puede tener el desenlace fatal que acabamos de mencionar hace un momento.
La sola disminución de pH se puede asociar a una disminución importante de la función de los factores de coagulación. Si nosotros estudiamos cómo se comportan los factores de coagulación en un paciente que baja su pH de 7.4 a 7.0, podemos saber que la actividad de algunos factores de coagulación, como el factor 7, puede ser de hasta el 50%, de algunos puede llegar a ser tan alta como el 90%, y del complejo del factor 7 y el factor 10 con su cofactor del factor 5 puede llegar a ser tan alta como el 70%, solamente tomando en cuenta el factor de la acidosis metabólica. Es decir, si nosotros no tenemos en mente tratar la acidosis metabólica, aunque hagamos cualquier otra intervención correcta, la coagulopatía que va a presentar un paciente que sangra de manera masiva no la vamos a poder resolver de ninguna manera. Por eso es muy importante tener mucha atención en corregir el estado ácido base de este grupo de pacientes. Hay que recordar que también otra de las complicaciones de la transfusión masiva es la pérdida de temperatura corporal. Si ustedes recuerdan, los paquetes globulares se almacenan a 3 o 4 grados centígrados en el banco de sangre, y si nosotros los administramos sin calentar, la posibilidad de que nuestro paciente pierda temperatura corporal es muy alta. Y la hipotermia también es uno de los componentes importantes de la tríada de la muerte. Por cada grado centígrado que disminuye la temperatura corporal de un paciente que sangra de manera masiva, la actividad de los factores de coagulación puede disminuir hasta un 10%, es decir, un paciente que al momento de que llegó a urgencias y pasa a quirófano, que es descubierto para hacer su evaluación inicial y secundaria, va asociado a una pérdida de temperatura corporal, y solamente por esa pérdida de temperatura la pérdida de la actividad de los factores puede ser tan alta como hasta el 10%. Si a eso le agregamos que ya recibió sus 2 litros de Harman en urgencias por protocolo, podemos saber con certeza que ese paciente va a tener coagulopatía por dilución y algunas otras complicaciones a largo plazo que son igual de importantes, como puede ser TRALI, síndrome de respuesta inflamatoria y falla orgánica múltiple por sobrecarga. Haciendo un poco de hincapié en la relación de los hemoderivados, en la relación 1-1-1, lo ideal es que la concentración de esta solución tenga más o menos esta composición: un hematócrito de 25, una cuenta plaquetaria de por lo menos 90,000 y un 65% de actividad de los factores de coagulación. Esta relación ha sido estudiada en diferentes escenarios clínicos. La serie más grande que ha sido estudiada para comprobar la eficacia de esta composición es el ambiente militar. Es el único escenario donde se han logrado incluir una gran cantidad de pacientes en estos protocolos de estudio, y lo que se ha encontrado es que la mortalidad puede disminuirse significativamente, observando una reducción de la mortalidad del 66 al 19% con la única intervención de administrar una relación balanceada de hemoderivados, es decir, con esta composición. En el ambiente civil, además de el establecimiento de estas consideraciones, la implementación de protocolos de sangrado masivo ha demostrado ser una medida efectiva para poder reducir la mortalidad en este grupo de pacientes. Tiene como objetivo facilitar la comunicación entre los diferentes servicios. Esto no es una situación que esté directamente encargada de los cirujanos o de los anestesiólogos o de los intensivistas o de los urgenciólogos. Esta es una situación que, si queremos que les vaya bien a los pacientes, tiene que haber una comunicación efectiva entre los diferentes servicios y que todos estén encaminados con el mismo objetivo. La idea es disminuir el tiempo de disponibilidad de los hemoderivados una vez que se activa el protocolo. Hay varias otras intervenciones que se han estudiado y de las cuales se han obtenido diferentes conclusiones. De las primeras que se empezaron a estudiar es el factor 7 recombinante. A la fecha no ha demostrado ningún beneficio en pacientes que sangran de manera masiva. Sin embargo, sí se ha demostrado que incrementa el riesgo de eventos tromboembólicos de manera significativa. Así que a la fecha, ningún protocolo de sangrado masivo incluye el uso de factor 7 como alguna estrategia de manejo, además de que el costo es extraordinariamente alto. Últimamente lo que hemos estado viendo es el uso de complejos protrombínicos, que es el liofilizado de factores de coagulación humano dependientes de vitamina K, que es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Actualmente es una de las herramientas farmacológicas más útiles de las cuales hemos podido echar mano, y actualmente la autorización de la FDA está en proceso, pues todavía no hay evidencia suficiente como para asegurar con certeza de la eficacia y del uso de complejos protrombínicos en el escenario de sangrado masivo. Sin embargo, muy probablemente en el futuro próximo podamos tener la evidencia suficiente que avale esta intervención.
De manera general hay que individualizar su uso y hay que saber utilizarlos, pues no es un medicamento que esté libre de complicaciones graves. Sin embargo, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, un paciente que está anticoagulado con anticoagulantes orales y que llega a la unidad de emergencia o a quirófano víctima de trauma mayor y que tiene que entrar a quirófano para una cirugía urgente para reparar el daño que lo está llevando a una situación crítica, si nosotros comparamos el tiempo que nosotros necesitamos para corregir un INR mayor de 2, que normalmente puede estar entre 2 y 6, algunos pacientes que están sobreanticoagulados, si nosotros lo queremos llevar a menos de 1.5 para que pueda entrar en mejores condiciones a quirófano, el tiempo que nosotros necesitamos para revertirlo con complejos protrombínicos puede ser de entre 30 y 40 minutos. Normalmente esto es un tiempo mucho más corto que el que necesitaríamos para revertir el efecto anticoagulante si nosotros utilizamos plasma fresco congelado, además de que evitamos la sobrecarga de volumen, reducimos los riesgos infecciosos. En algunos escenarios es muy importante considerar la carga de sodio que nosotros vamos a administrar a los pacientes y una de las grandes ventajas es que está disponible de manera inmediata. ¿Sí? El objetivo es restablecer la capacidad de generación de trombina en los pacientes que han perdido esta capacidad por consumo de los factores de coagulación y en muchos escenarios clínicos ha ido aumentando la cantidad de evidencia clínica que avala su uso. En trauma, cirugía cardíaca, trasplante de hígado y cirugía mayor, cada día vamos a encontrar más evidencia que soporta su uso. Esta es una diapositiva que está muy cargada, pero el único objetivo es que nosotros veamos que a la fecha de 2016, que es la revisión más reciente publicada de uso de complejos protrombínicos en una revista internacional de anestesia, nosotros vemos que la cantidad de evidencia ha ido aumentando de manera significativa y que a lo mejor uno de los grandes retos que vamos a tener en los próximos años es que nosotros nos podamos poner de acuerdo en cuáles son las dosis o los regímenes más adecuados en los diferentes escenarios clínicos. Sin embargo, la evidencia está creciendo cada día. Otra de las herramientas más utilizadas y creo que muy importantes es el uso de fibrinógeno, que originalmente está indicado para pacientes con deficiencias congénitas de fibrinógeno. Sin embargo, en la disfibrinogenemia adquirida asociada al trauma, cada día hay más evidencia que soporta su uso. En cada uno de los escenarios clínicos, lo que se recomienda es discutir el beneficio en cada una de las instituciones para ser utilizado en los protocolos de sangrado masivo y la tendencia de la evidencia es a mejorar la evolución de los pacientes con sangrado masivo en diferentes escenarios. Así que muy probablemente en los próximos años vamos a tener más evidencia que soporte su uso de manera más contundente. Otra de las estrategias de manejo que recientemente ha recibido mucha atención es el uso de ácido tranexámico. En esa diapositiva están resumidos 3 de los 5 estudios más grandes de prospectivos y aleatorizados del uso de ácido tranexámico en diferentes escenarios. El CRASH, que es un estudio tradicional en el ambiente civil, en el ambiente militar y en el ambiente obstétrico. Básicamente la intervención que analizan en los 3 estudios grandes es el uso de 1 gramo de ácido tranexámico en un periodo de 1 hora y se analizan las complicaciones hemorrágicas y las complicaciones tromboembólicas asociadas al uso de esta intervención. A grandes rasgos, todos los estudios coinciden y concuerdan en que la administración de ácido tranexámico disminuye la mortalidad y el sangrado cuando se administra de manera oportuna, es decir, en la primera hora de la lesión. Este es el estudio CRASH que fue publicado en el 2010, de ahí se originó el primer, interés en estudiar el efecto del ácido tranexámico. Llama mucho la atención que es un estudio muy grande, son 20,000 pacientes con 10,000 pacientes en cada brazo y la intervención que se estudió es el uso de 1 gramo de ácido tranexámico en 10 minutos seguido de una infusión de 1 gramo para 8 horas. Lo que ellos encontraron es que el uso de ácido tranexámico disminuía de manera importante el riesgo de morir por sangrado en los primeros días sin aumentar el riesgo de sufrir complicaciones tromboembólicas durante el periodo inmediato. Posteriormente se replicó esta experiencia en el ambiente militar, se incluyeron 900 pacientes y la intervención es exactamente la misma y lo que ellos encontraron es que la mortalidad y las complicaciones tromboembólicas tenían la misma tendencia que en el estudio CRASH.
Aquí vemos cómo la mortalidad en los pacientes que recibieron ácido tranexámico era significativamente menor comparado con aquellos que no lo recibieron, y la sobrevida también era mayor. Este es un estudio que se publicó posteriormente, si no mal recuerdo, en el 2017, en el cual se estudió el efecto del ácido tranexámico en las pacientes que sangran de manera, digamos, no masiva, pero sí más importante, es decir, cuando sangran más de 500 mililitros en un parto o en una cesárea, y se incluyeron 10,000 pacientes en cada uno de los dos brazos de estudio, y lo que ellos estudian básicamente es la misma intervención, el efecto que tenía la administración de 1 gramo de ácido tranexámico, y lo que ellos encontraron es que favorecía la disminución del sangrado en el grupo de las pacientes en el periodo posparto. Eso fue publicado el 27 de mayo de 2017. Tradicionalmente, como les mencionaba, una de las metas paraclínicas que teníamos era el uso de algunas pruebas tradicionales de coagulación para poder medir el efecto que nosotros estábamos logrando con la administración de los hemoderivados y las intervenciones que estábamos administrando. Sin embargo, en la práctica esto es muy poco útil, pues el tiempo de respuesta es muy limitado y la información que nos brinda también normalmente es poco limitada. Y una de las grandes herramientas que han venido a revolucionar el manejo de pacientes que sangran de manera masiva es el uso de pruebas viscoelásticas de coagulación, tromboelastograma de este lado del continente americano, y en el continente europeo el ROTEM. Básicamente el mecanismo es exactamente el mismo y son estudios que caracterizan la fuerza del coágulo una vez que se ha iniciado la cascada de coagulación, y nos va a dar como resultado una imagen que nosotros podemos interpretar y podemos caracterizar diferentes estados como puede ser hiperfibrinolisis, hipofibrinogenemia, trombocitopenia y algunos otros estados hipercoagulables. La gran ventaja es que también nos da una imagen y una información desde el momento de la iniciación de la cascada de coagulación hasta la remodelación del coágulo. Es decir, nosotros podemos caracterizar la cantidad de fibrinolisis que está presente en el paciente que estamos estudiando. Más o menos así es como se ve una curva de tromboelastograma. Hay que recordar que los diferentes parámetros que nos va a arrojar el estudio de tromboelastograma son los que están en esta parte de la gráfica: el tiempo R, el tiempo K, el ángulo alfa, la amplitud máxima y, muy importante, el valor del ISIS 30, que es lo que nosotros vemos aquí, que es cuando el coágulo pierde fuerza y nosotros podemos asumir que ese paciente está teniendo un proceso fisiológico normal. Cualquiera de estos parámetros se pueden ver alterados, puede estar disminuido, puede estar más aumentado en cualquiera de sus fases, y nosotros podemos interpretar estos cambios y llevar a cabo alguna intervención dirigida para poder corregir estos trastornos de coagulación. En un trasplante de hígado lo que nosotros hacemos es estar siempre prevenidos para cualquier escenario clínico. Más o menos así es como se ve una sala de quirófano de nosotros en la actualidad de un paciente que está siendo sometido a un trasplante de hígado. Nosotros utilizamos infusores rápidos para tratar de evitar hipotermia. Son infusores y calentadores de soluciones. Tenemos a la mano siempre complejos protrombínicos y fibrinógeno para ser utilizados. Una de las grandes ventajas de estas herramientas farmacológicas hemostáticas es que están disponibles en el momento de que sean requeridos, y nosotros las tenemos siempre en el quirófano. Nosotros tenemos monitores de la función cardiovascular para tratar de evitar complicaciones como la sobrecarga de volumen. Tenemos un ecocardiograma transesofágico, tenemos un catéter de flotación pulmonar y pues normalmente tenemos el resto de los fármacos que nos pueden ayudar a resolver cualquier situación. Todos los pacientes entran con infusiones de ácido tranexámico y, dependiendo del grado o el riesgo que nosotros calculemos de sangrado de ese paciente, ajustamos la dosis de ácido tranexámico dependiendo del régimen. Regímenes bajos, intermedios o regímenes muy altos si son pacientes que tienen un riesgo de sangrado muy alto. Y pues nada más. Muchas gracias.